pues qué gusto que nos acompañan el día de hoy, en esta tarde, para hablar sobre la lista Engel. ¿Cuáles son las implicaciones de esta lista que incluye a actores corruptos y antidemocráticos en el norte de Centroamérica? Les doy la bienvenida en nombre del CINOC, el Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el norte de Centroamérica, una colaboración entre organizaciones de sociedad civil de Guatemala, El Salvador y Honduras. Y me complace poder compartir con estos panelistas sobre estos temas tan relevantes esta tarde. Les cuento quiénes nos acompañan en el día de hoy. Primero me presento, mi nombre es Mirte Póstama, yo soy oficial de programa del Fondo Antiimpunidad en la Fundación Internacional de Seattle. También está aquí Eduardo Escobar, el director ejecutivo de Acción Ciudadana en El Salvador. Gracias por acompañarnos, Eduardo. Aquí está Lester Ramírez, el director de Transparencia para la Asociación para una Sociedad Más Justa de Honduras. Hola, Lester. Está Manfredo Marroquín, el cofundador de Acción Ciudadana en Guatemala. Hola, Manfredo. Está Ruth López, la jefa jurídica para temas de anticorrupción y justicia de Cristosal en El Salvador. Hola, Ruth. Y nos acompaña Eric Olsen, el director de Políticas e Iniciativas Estratégicas de la Fundación Internacional de Seattle, que ahora se conecta desde Honduras. Muchas gracias por estar aquí, Eric. Como les decía, esta semana y la última semana se ha hablado mucho, ¿no?, sobre esta lista Engel. ¿Qué es esta lista que lo sacó el Departamento de Estado de Estados Unidos, que incluye ahí a nombres, una veintena por país, incluyendo a Nicaragua, de actores corruptos y antidemocráticos? ¿Cuáles son las implicaciones económicas, políticas, legales? ¿Cómo se está hablando sobre esos temas en los países? ¿Cuáles son las implicaciones para las relaciones internacionales de esta lista? De esto vamos a hablar. Les cuento, vamos a tener más o menos 10 minutos por panelista y luego va a haber suficiente tiempo también para que ustedes nos hagan llegar sus preguntas. Entonces, por favor, envíanos sus preguntas mediante la cuya aquí en Zoom o mediante nuestras redes sociales. Entonces, comenzamos. Y le voy a dirigir la primera pregunta a Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana en El Salvador. Eduardo, sabemos que el contexto en El Salvador es y ha sido complicado, ¿no?, en los últimos meses, sobre todo. El país está en un régimen populista y ya lleva 4 meses en un régimen de excepción que, según las autoridades, es para proteger a la población, pero en la práctica ha significado muchos atropellos, vulneraciones, encarcelamientos de personas inocentes, ya más de 50 muertes violentas dentro de las prisiones. Y ahora encima de esto se publicó, ¿no?, el Departamento de Estado, una lista de actores corruptos y antidemocráticos que incluya a gente cercana a este gobierno. ¿Cómo ha percibido la población y las autoridades de El Salvador este nuevo listado? Gracias por la pregunta. En este momento no tenemos datos certeros de alguna encuesta que nos indique cuál es la reacción o el pensar de la gente en este momento sobre la publicación de la lista Engel. Pero sí tenemos algunos datos de encuestas anteriores que nos pueden dar, digamos, un parámetro del posicionamiento de la población ante el listado. En este caso retomo una encuesta de la UCA, de la Universidad Centroamericana, El Salvador, de agosto de 2021, donde señalaba que el 55% de los encuestados conocía algún aspecto o había escuchado de la lista Engel. El 55%, o sea, de los encuestados. Y de estos, el 71% señalaban que era necesario se iniciaran investigaciones sobre los señalamientos que hacía el gobierno de Estados Unidos en esta lista. Es decir, la gran mayoría de población pedía en ese momento, en agosto de 2021, que se investigara por parte del gobierno los señalamientos para desvanecer
digamos, cualquier posibilidad de haber cometido un delito en los imputados que se estaban señalando en la lista. Eso por un lado, pero creo que no hay que perder de vista también que hay un discurso, una narrativa muy fuerte del gobierno respecto de que esta lista es de naturaleza política. O sea, eso es lo que, digamos, está en el discurso del gobierno y de los sectores afines, que aquí estamos hablando de caprichos políticos, intereses políticos, y que esta lista no responde a un criterio técnico que signifique en realidad señalamientos con evidencia de corrupción o de actos antidemocráticos. Entonces, ese discurso ha permeado en mucha de la población, o sea, hay que reconocer ese aspecto, y eso influye en cómo se posiciona la gente frente a la lista Engel. Como decía al inicio, hay que esperar encuestas de opinión que nos señalen si la población está diciendo o manteniendo esta opinión de que el gobierno debe de investigar. Entonces eso, digamos, con un sector de la población en general. Pero hay otro grupo de población que lo podríamos calificar población especializada o interesada o más informada sobre temas políticos, y aquí podemos incluir a las organizaciones de sociedad civil también. Este grupo de población lo que nos señala insistentemente es el hecho de que el gobierno haya cancelado la existencia de las ICIES, por ejemplo, para realizar investigaciones de actos de corrupción, tanto de administraciones pasadas como de la presente. Entonces hay, digamos, ese señalamiento desde esta ciudadanía más informada y, como decía, especializada desde las organizaciones de sociedad civil. También hay un señalamiento que abarca a la Fiscalía General de la República. ¿Por qué no está investigando, digamos, a los señalados en la lista? Porque no ha iniciado alguna investigación en ese sentido. O también, ¿por qué el gobierno no ha realizado ninguna gestión interna para verificar, digamos, alguna participación delictiva de los señalados? Entonces, esos dos aspectos son los que se señalan desde la sociedad civil organizada o la que está más informada. ¿Por qué no hay CICIES que investigue la corrupción y por qué la Fiscalía o el gobierno no está haciendo nada? Y un tercer sector que quiero señalar de población, hablando así en general, y que de hecho en estos días se dio a conocer, es el que tiene que ver con la banca y las empresas. ¿Y por qué menciono esto? Porque recordemos que las empresas y los bancos están obligados a cumplir todas las disposiciones que tienen que ver con el lavado de activos. Y en esa medida, ellos tienen que aplicar una serie de políticas de conozca a su cliente para poder establecer alguna relación comercial con la persona que solicita sus servicios. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque desde ese sector se ha dado un caso que creo que es paradigmático en este momento, de una empresa distribuidora de vehículos no le quiso vender un vehículo o acceder a un crédito, no sé cuál de las dos situaciones era, para adquirir un vehículo a uno de los señalados en la lista, precisamente por temas de narcotráfico. Entonces, está, digamos, ya teniendo una repercusión social el aparecer en la lista. Ya tuvimos en este caso, como decía, esta persona señalada y esta empresa que no le dio el acceso al crédito o a la compra del vehículo. Entonces, creo yo que se puede dar, o vamos a ver si se da un efecto cascada contra los señalados en la lista, tanto del sistema bancario o de otras empresas. Voy brevemente a la reacción del gobierno. Como decía al inicio, hay una narrativa fuerte del gobierno que sale a señalar o a desmeritar la lista. Y esta narrativa tiene a la base el tema de la soberanía. El gobierno y la bancada de Nuevas Ideas han señalado que El Salvador pues, es un Estado soberano y que no tiene nada que estar haciendo Estados Unidos en los temas internos. Entonces, está esta narrativa de la soberanía nacional que, como decía, permea a la población al decirle de que no tiene nada que hacer
otro gobierno y que nosotros tenemos que resolver esto. También hay otra narrativa que está vinculada, es a la de los enemigos externos. Se ha planteado esa narrativa que hay fuerzas que se están confabulando contra un país que quiere prosperar, que está en vías de desarrollo como El Salvador, que hay fuerzas oscuras que están tratando de bloquear este desarrollo del país. Esa es otra narrativa que está y esa es la reacción del gobierno o de los sectores afines al gobierno. Y el último, el menosprecio a la lista, por, como decía en un inicio, porque es un capricho, porque es política, porque no hay, digamos, un sustento técnico según el gobierno para este tipo de listas y de señalamientos. Quiero concluir con algo, que este panorama que se ha planteado de la lista y lo que no ha hecho el gobierno ni la fiscalía, lo que nos muestra es que el Estado y particularmente el gobierno no ha cumplido con la promesa de campaña de combatir la corrupción. Y no la ha cumplido porque, en primer lugar, señalaba en campaña que se iba a nombrar un comisionado anticorrupción de la oposición. Eso nunca se hizo. Se dijo que se iba a tener unas CICIES para que investigara la corrupción. Se tuvo casi que un año y luego el gobierno la desmanteló. No hay CICIES, ¿verdad? La información pública sobre compras públicas u otros aspectos de la gestión gubernamental está reservada. Hay una captura de las instituciones que impide, en este caso, el monitoreo o conocer información. Y la fiscalía que responde al gobierno no ha procedido, por ejemplo, con los 12 casos que CICIES planteó en su momento de posible corrupción. Entonces, vemos un panorama de inacción estatal ante la lista Engel y ante diferentes señalamientos que en el pasado se han hecho desde instancias como CICIES. Con eso me quedo. Gracias. Gracias, Eduardo. Y quiero dirigir la siguiente pregunta a Lester Ramírez, de ASJ en Honduras. Lester, a inicios de este año asumió un nuevo gobierno en Honduras. Pareció haber empezado una nueva época con nuevas relaciones con Estados Unidos también. Esto obviamente no quita, ¿no?, que pueda haber personas con intereses o conexiones oscuras cercanos al gobierno. Y lo que vemos ahora en esta lista, que incluyeron a varias personas, incluyendo a personas cercanas a este gobierno, como actores antidemocráticos, actores corruptos. ¿Cómo han sido las reacciones en el país y de parte del gobierno ante esto? Sí, muchas gracias, Mirte, y muy buena pregunta y buenas tardes a todos y a todas. Voy a tomarme la molestia de presentarnos 6 puntos puntuales, valga la redundancia, aquí los pueden ver, y responden a tu pregunta en términos generales, ¿no? Yo creo de que, primero que todo, la reacción del gobierno, la manera como reaccionó, la temporalidad en la cual se mencionan a funcionarios de la administración Zelaya, y esto tiene que ver, según algunos análisis que se han hecho, a una reacción a una de las primeras decisiones que se tomó en este nuevo periodo constitucional, mientras había un dilema y un conflicto sobre la existencia de 2 juntas directivas en el Congreso Nacional. Mientras existía esa crisis, se aprueba una ley que para muchos sectores, incluso personas del gobierno de Xiomara Castro, fue considerado como un pacto de impunidad 2.0. Una llamada ley de amnistía que incluía, ¿no?, todo un proceso para buscar darle amnistía a todas las personas que habían sido víctimas de alguna represión en los últimos 12 años y durante el golpe de Estado. Cabe mencionar que ya había habido un proceso de amnistía como resultado del golpe de Estado. Ya la OEA había realizado un trabajo, se había establecido algunas garantías para algunas personas, incluso para el expresidente Manuel Zelaya, y parte también de los acuerdos que se llamaba Acuerdo de Cartagena fue también crear y darle la oportunidad de tener su propio partido político, que hoy por hoy es el partido que gobierna con el Partido Salvador de Honduras. Y dentro de esa ley de amnistía también le brindaba también amnistía a personas del gobierno de Manuel Zelaya Rosales que habían sido
ya sea procesadas y condenadas por actos de corrupción o que estaban bajo investigación y que tenían proceso abierto también. Esa es la primera reacción y primero se puede decir la lectura que se tomó, es decir, hubo una reacción desde los Estados Unidos respondiendo a que la corrupción no tiene color político ni ideología, y eso la lista Engel lo vino a demostrar. Número dos, la reacción del gobierno, así como sucedió en El Salvador también, un llamado a que la lista era injerencista, que era una violación a la soberanía del país, una postura del gobierno muy reactiva, en la cual generó también mucha confusión en Honduras, porque a pesar de que el gobierno insistía de que había habido injerencia, gran parte de la población encontró la lista Engel como un llamado de atención y se puede decir, un mensaje claro de que las cosas se tienen que hacer bien y que no importa, de nuevo, el color político, ni el partido político, ni el gobierno, pero para todos la lista Engel y la normativa de los Estados Unidos se va a aplicar. Sin embargo, la reacción del gobierno fue muy, muy agresiva, muy reactiva y más bien generó llamados desde el público, desde los medios de comunicación, desde sectores sociales, incluso desde las iglesias, a que bajaran el tono de agresividad, porque estaban tomando realmente un discurso muy, muy agresivo ante la lista Engel. El tercer punto que quiero resaltar es que se desconoció las personas, especialmente las personas allegadas al Partido Libertad y Refundación, pero eso automáticamente también le genera impunidad o le crea una impunidad también al resto de las personas que están en esa lista, que también incluyen 11 personalidades del Partido Nacional de Honduras. Es de tomar en cuenta que el Partido Libertad y Refundación hizo campaña con el discurso y la narrativa anticorrupción desde su inicio y en su plan de gobierno lo tiene muy claro como uno de los ejes transversales, la lucha contra la corrupción. Sin embargo, lo que ha habido es llamamientos, denuncias, acusaciones de la corrupción del pasado, pero aún falta ese mensaje del gobierno en la cual también van a ser intolerantes a la corrupción del presente y de los actores que están en el gobierno actualmente. Yo creo de que hay realmente un gran vacío en este momento de una política clara anticorrupción del gobierno actual. No ha habido tampoco, más allá de los discursos, acciones concretas para mandar un mensaje de integridad y de ética de los altos funcionarios. No ha habido ninguna declaración pública por parte de los altos funcionarios. Y eso también demuestra la voluntad política que hay en este momento. En cuarto punto, creo que también es importante resaltar que dentro de esta lista también está David Castillo, que ya está condenado por la autoría del asesinato del ambientalista Berta Cáceres. David Castillo fue también empleado durante el gobierno de Manuel Zelaya, trabajó en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que actualmente está sufriendo una gran crisis y que se está buscando también recuperar. Entonces, creo que ese mensaje también sobre se puede decir, actores que asesinan ambientalistas, activistas sociales, a pesar de que está en la lista, no hubo eco y no hubo celebración de este tipo de acciones por parte de los Estados Unidos. Y eso es una lástima, porque sabemos que Honduras es uno de los países más, se puede decir, violentos para los ambientalistas, para los activistas de derechos humanos, y hoy también se están incorporando los activistas anticorrupción. Lastimosamente no se hizo un eco de ese mensaje, y bueno, creo que esa es una deuda que tenemos también como sociedad. Por quinto punto, yo creo que las relaciones Honduras-Estados Unidos, creo que eso sin duda alguna va a afectar, van a haber, y hay discursos donde ya se está buscando tener alternativas, ya se está llamando a tener relaciones más cercanas con China continental, a abrir una misión diplomática. Más allá de los elementos del derecho internacional y el derecho que tiene Honduras a abrir una misión diplomática con China, lo importante aquí es ver realmente de que los Estados Unidos es un socio comercial, el principal socio comercial. Los Estados Unidos es la principal fuente de ingresos para Honduras. Estamos hablando del 20% del Producto Interno Bruto.
ese 5.4 mil millones de dólares que entran a Honduras, a la economía hondureña por parte de las remesas. Y ese es un ingreso que con eso subsiste la economía hondureña. Sin ese ingreso, posiblemente Honduras estuviese en aprietos económicos. El otro elemento es muy importante que hay que atender es si la Sisi va a venir. Creo que en lo personal, el mensaje que hubiese dado el gobierno en ese momento es, no, somos intolerantes ante la corrupción sin importar el partido político, y para demostrar esa intolerancia seguimos acuerpando la Comisión Internacional contra la Corrupción, que es también una promesa de campaña. Sin embargo, esa promesa se ha ido atenuando a medida el tiempo va pasado, a medida que acciones como la aprobación de esta ley de amnistía, y además recientemente la semana pasada también se confabuló no solamente el hecho de la lista Engel, pero también una serie de actos a nivel del Congreso Nacional con la aprobación de una nueva ley para la Junta Nominadora, que es la que evalúa a los candidatos para la Corte Suprema, una ley que para muchos esperábamos que iba a ser un salto cualitativo en términos de la búsqueda de la independencia judicial, pero lo que terminó siendo es la legalización de la partidización de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a tener una Corte Suprema de Justicia nueva en el próximo año, en febrero del 2023, y esa Corte va a estar por 7 años y va a ser, según lo que dicen muchos analistas y entendidos de la materia, va a ser altamente partidizada. El problema es que la Corte Suprema de Justicia, obviamente es un brazo judicial operativo de la Administración de la Justicia, pero también en nuestros países altamente autoritarios se utiliza para desarrollar e impulsar los proyectos políticos continuistas. Lo vimos con Juan Orlando Hernández, que se utilizó la Corte Suprema para prácticamente legalizar la reelección presidencial, a pesar que nuestra Constitución lo prohíbe. Y el otro elemento que es muy importante, el sexto, que lo estamos viendo, y esto puede ser también un llamado al gobierno estadounidense que analice cuando surja estas listas Engel los efectos colaterales que pueden haber. Han habido en estos últimos días mensajes, amenazas, mensajes hostiles hacia sectores de sociedad civil, hacia sectores de los medios de comunicación también, en reacción a la lista Engel. Y eso nos está demostrando de que el poder político, la élite política, reacciona ante esta amenaza y busca no definir el culpable, y lo busca a nivel transnacional, con sectores que no tienen el poder político, que no tienen la capacidad muchas veces de responder ante los ataques y las amenazas, y también que esto se puede ir escalando. Por eso es muy importante que los Estados Unidos tomen en cuenta estas acciones, porque se puede ir escalando a una situación donde se impulse legislación anti-ONG, legislación anti-sociedad civil, legislación anti-libertad de expresión, y eso también puede deteriorar aún más el Estado de Derecho y las libertades en nuestro país, y producir un aislamiento del país, así como está surgiendo en Guatemala y en El Salvador y en Nicaragua. Honduras también puede fácilmente tomar ese camino. En ese sentido, estos son los 6 puntos que considero que se están desarrollando en estos momentos, y yo creo que hay que estar muy, muy pendientes del desenlace de estos puntos. Muchas gracias, Mirtre. Muchas gracias, Lester. Sí, esto definitivamente es muy preocupante. Y quiero, un poco en este mismo contexto, hacer la siguiente pregunta a Manfredo Marroquín, de Guatemala. Manfredo, en Guatemala, sobre todo en los últimos años, ha habido un serio deterioro, ¿no?, del sistema democrático, de respeto al Estado de Derecho. En poco tiempo, diferentes grupos pro impunidad han cooptado las instituciones de justicia y instituciones de control, ¿no?, en el Estado. ¿Cómo han reaccionado esos actores que se ven incluidos, ¿no?, en esta lista Engel? ¿Cómo ha sido su reacción a esto? Bueno, muchas gracias, Mirte, por la pregunta. Tal vez lo primero decir es que la reacción a nivel de gobiernos en los 3 países ha sido bastante homogénea, ¿verdad? Un rechazo al listado, alegando intromisión, alegando violación de la soberanía, pero eso, digamos, ya es un discurso retórico que no tiene nada nuevo. En cuanto a la lista, yo te diría que mantiene una línea y una lógica
en relación a esos mismos señalamientos que tú referías de una justicia prácticamente cooptada, capturada, secuestrada por el gobierno y sus aliados políticos, económicos, y en ese sentido, pues la inclusión de más magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Eso lo que te dice es que efectivamente hay digamos, hay un mensaje muy claro, ¿verdad?, de que la justicia ya prácticamente dejó de ser independiente, está cooptada, y te diría que ese mensaje de la justicia capturada para mí es como el mensaje más claro que trae la lista. En tema de, sí hay un cierto, digamos, decepción de que siendo el gobierno central el principal promotor de la corrupción en el país, pues no se viera incluido ningún miembro del gabinete o un personaje cercano al presidente, que es Vox Populi, que la corrupción es galopante, sobre todo en ciertas áreas como el tema de salud, en relación a la pandemia, el gasto en infraestructura que prácticamente es absorbido, yo diría hasta en un 50% por la sobrecostos y corrupción. Tal vez ahí lo único que es interesante es que sí se incluyeron a contratistas que son contratistas del Estado en áreas de la construcción, que son muy cercanos al gobierno y al presidente. Es decir, que ahí hay un mensaje implícito ya de decir, miren, mire, gobierno, estos contratistas obtienen estos negocios en base a sobornos. Y pues es obviamente el beneficiario, no solo el contratista en sí mismo, sino de los sobornos son los funcionarios de gobierno. También llama la atención y muy explícito ahí, más explícito aún, es la inclusión de este exministro también de infraestructura, de apellido Benito, que fue precisamente capturado hace poco, porque estuvo prófugo mucho tiempo, y le descubrieron una caleta con 125 millones de quetzales, que son aproximadamente unos 15, 16 millones de dólares, en una de las residencias que tiene. Y este señor, digamos, en la descripción que hace la lista, lo señalan como alguien que pagó sobornos para mantenerse en el cargo, en el nuevo gobierno. Entonces, ahí está claro el mensaje de a quién le pagó esos sobornos, pues al nuevo gobierno, para mantenerse en el cargo y seguir regentando todo este sistema de corrupción. Yo creo que esos son como los temas más relevantes. Obviamente, como te digo, hay mucha cierta desatención, cierto frustración con que no haya gente cercana al gobierno. También yo veo un mensaje aquí en el caso de Guatemala y también de los otros países. Bueno, en el caso de Guatemala, porque la inclusión de operadores que han secuestrado el sistema de justicia para perseguir a exfiscales independientes que investigaron estos grandes casos de corrupción, a jueces, pues es algo que a mí me parece también un poco contradictorio en las políticas de Estados Unidos hacia la región, porque está incluyendo a estos operadores de captura de la justicia en la lista, pero al mismo tiempo, digamos, tiene iniciativas para promover la inversión de Estados Unidos, de inversionistas de Estados Unidos en la región. Y uno dice, bueno, ¿cómo van a venir inversionistas si el mismo gobierno de Estados Unidos está diciendo, miren, ahí la justicia, ahí no hay justicia, pues ahí la justicia está cooptada y sus inversiones no van a estar seguras, evidentemente, con una justicia capturada? Entonces, yo sí veo ahí como cierta, digamos, contradicción en eso, en este tema. Evidentemente, para mí, pues desde la sociedad fue recibido, no creo, no sé, no tuvo tanto,
digamos, tanto impacto mediático como la primera lista. Creo que ni tampoco han habido, como en el caso de El Salvador, mediciones de opinión, encuestas, para saber hasta dónde el gran público entiende y llega a conocer esta herramienta de sanción de Estados Unidos. Pero te diría que sí hay mensajes también, se incluyeron a ciertos empresarios que también, digamos, con cierta cautela dicen, bueno, pero hay empresarios muy conocidos, más grandes, que sí tienen relevancia y que son más, digamos, expuestos a tener alianza con el gobierno, a incluso ser señalados de financiar a grupos antisociedad civil que juegan mucho en las redes sociales y que no aparecen tampoco. Entonces, yo diría que hay todavía escepticismo, pero el mensaje de Estados Unidos creo que sigue manteniendo una coherencia y está claro en el tema de justicia y de corrupción. Muchas gracias. Gracias, Manfredo. En conexión a esto, quiero hacer la siguiente pregunta a Ruth López, de El Salvador. Ruth, con esta nueva lista, Engel, ya hay 122 personas que han sido identificados por Estados Unidos como actores antidemocráticos corruptos, ¿no? En la región. 38 de Guatemala, 36 de Honduras, 25 de Salvador, 23 de Nicaragua. Y quiero hacerte dos preguntas quizás relacionados en este aspecto. Por una parte, ¿cómo consideras que ante una situación así, ¿no? Con tanta gente señalada, cómo deberían responder las sociedades, las autoridades? Y por otra parte, ¿cómo han reaccionado esas personas que están en la lista? Porque Manfredo ya hizo alusión a esto, hay reacciones como esta es una violación a la soberanía, hay una falta de debido proceso en la preparación de esta lista. ¿Tiene sentido esto o cómo lo calificas? Muchas gracias, Mirte, por poner esto sobre la mesa. Definitivamente en un contexto democrático, ¿no? Los países y los aparatos gubernamentales lo que debieran asumir es la responsabilidad de iniciar investigaciones dentro de cada uno de nuestros estados, ¿no? Y a la sociedad en todo caso le correspondería, pues no exigirla, pero también darle seguimiento y verificar. Los señalados en cada país tienen distintas posiciones, como ya decía, económicas y posiciones de poder o políticas, ¿no? En el caso de los empresarios, por ejemplo, deberían haber investigaciones relacionadas con la contratación y la participación en las contrataciones públicas de las que son parte, porque muchos de ellos son concesionarios, en el caso, por ejemplo, de Guatemala, o en el caso del financiamiento de la política en la que estuvieran involucrados, porque definitivamente estos son los nexos que terminan apareciendo y que terminan extendiéndose y que terminan profundizando los vínculos con la corrupción. Ahora, en el caso de los funcionarios de nombramiento directo del órgano ejecutivo, lo menos que se esperaría es que se suspendiera, por ejemplo, el nombramiento y se iniciara una investigación independiente por parte de nuestras fiscalías, de nuestros ministerios públicos, donde el más interesado en todo caso debiera ser el presidente o la presidenta de la República, ¿no? Que no solo, como es común en todas las campañas electorales, prometen, ¿no?, acabar con la corrupción e insisto, esto aplica a todos los presidentes de la región porque todos al final prometen lo mismo. Ahora, por otro lado, para aquellos que son funcionarios de segundo grado o de elección directa, de elección indirecta también o delegada por el órgano legislativo en este caso, un señalamiento de esta naturaleza podría implicar incluso la pérdida de la moralidad notoria y por ende podría incluso ser destituido y procesado, por supuesto siempre siguiendo el debido proceso, porque aquí hay que aprobar, ¿verdad? Por eso es que se insiste en que esto no es la existencia, la pertenencia a una lista o la incorporación en una lista no hace per se la existencia de un delito, pero lo menos que puede exigirse es una investigación. Y como la corrupción y el autoritarismo no tienen color político, como ya decía Manfredo, y las sociedades tienen por obligación cumplir y hacer cumplir las constituciones de nuestros países, entonces lo que corresponde también es la denuncia y en todo caso la acción inmediata, ¿verdad? Que es la que pudiera esperarse, aunque sabemos que con el sistema cooptado que tenemos, todos nuestros países tienen ese elemento común, tenemos sistemas cooptados
privados de justicia y por tanto es inefectiva. Ahora, por otro lado, como ya decías también, la respuesta, y han expuesto mis compañeros, la respuesta de los corruptos siempre suele ser la misma, ¿verdad? Con el tema de esa alusión a la soberanía, al carácter injerencista de la lista o a la falta de un debido proceso para la inclusión de las personas que no han sido escuchados, etcétera. Y es común, como también es común, además de ese discurso, la inexistencia de una respuesta real en contra de la corrupción, o sea, en contra y de combate frontal contra la corrupción y de estas acciones efectivas para contrarrestarla. Por el contrario, todo lo contrario, la respuesta siempre son reacciones, ya lo decía también Lester, reacciones contra la sociedad civil en la búsqueda de un cambio, además en el encuadre mediático, porque aquí hay un componente mediático que es bien importante que no podemos perder de vista. Entonces, la existencia en estos momentos, por ejemplo, de funcionarios corruptos en El Salvador, por supuesto que no es nuevo, es decir, la corrupción no nació ahora en este gobierno, la corrupción es un fenómeno que viene de muchos años en El Salvador, tenemos expresidentes que están detenidos, y poco a poco, realmente en la lista se ha ido incorporando funcionarios de gestiones anteriores también, que es necesario señalar, ha tenido ese equilibrio la lista. Sin embargo, lo que sí es nuevo es la inexistencia de un mecanismo de frenos y contrapesos mínimos, así como la clara política gubernamental, en este caso, de silenciar a los medios de comunicación. Y esto sí es notablemente diferente a lo que ha ocurrido en otros momentos donde ha habido problemas con la prensa, ha habido limitaciones a la libertad de expresión, pero no como las que estamos viviendo en estos momentos, especialmente contra los medios de investigación y la sociedad civil en contraposición a lo que fue la principal bandera de campaña, ¿no? Que es el combate contra la corrupción. Entonces, lo que debieran ser aliados, pues hoy se convierte justamente en enemigos también para cambiar ese encuadre mediático. Lo que sí es un elemento novedoso en el caso salvadoreño son los señalamientos de actores que socavan el proceso democrático, ¿no? Este es un tema novedoso en el caso nuestro, porque corruptos siempre hemos tenido, pero esos señalamientos directos de personas que socavan los procesos democráticos y teniendo en cuenta que nos encontramos en un régimen de excepción, no me extrañaría que las próximas ediciones, las actualizaciones de la lista, también tuviéramos un fenómeno como el de Nicaragua, en el que se han consignado jueces y fiscales, ya que en nuestro país, en estos momentos, son los quienes están sosteniendo este régimen de excepción y además el encarcelamiento de más de 46,000 personas, de las cuales Cristosal, la organización a la que yo pertenezco, tiene más de 2,400 denuncias solo de detenciones arbitrarias y de personas cuyas familias aseguran que no tienen ninguna pertenencia con pandillas, ¿no? Y que incluso algunos familiares que son los denunciantes están siendo perseguidos. Además de que hay más de 65 personas fallecidas bajo la custodia del Estado durante este régimen de excepción. Entonces, esto es un tema que yo creo que hay que tener en cuenta porque en el caso nicaragüense, precisamente la inclusión de jueces y fiscales que han intervenido en detenciones arbitrarias son los que han sido incorporados también a partir de otra regulación, ¿no? Ahora, para finalizar, lo que sí creo que es importante señalar es que sí se advierte cómo en esta última actualización nuevamente aparecen señaladas personas que intervinieron en el golpe del 1 de mayo y que para nosotros fue el golpe de gracia para todo el proceso y toda la institucionalidad de control en el país. Porque, insisto, no es que nosotros viniéramos de un proceso perfecto democrático, no hay nada más lejano a eso, pero lo que sí es cierto es que la institucionalidad de alguna manera venía funcionando especialmente con la Sala de lo Constitucional, que fue eliminada precisamente para tratar de evitar que controlara la salida del fiscal general, que fue destituido para evitar que se siguieran los procesos de investigación de los 12 casos de las CICIES, ¿no? Que es, como ya refería también Eduardo. Entonces, además de esto, el círculo más cercano al presidente está incluido en la lista Engel, ¿no? De los órganos de control actualmente solo la Sala de lo Constitucional está incluido, pero no descarto la inclusión de otros funcionarios como parte de esta institucionalidad de control, como por ejemplo el fiscal general y como ha ocurrido también en el caso de Guatemala, en este caso sobre la FESI particularmente. Ahora, el gobierno en esta actualización ha guardado silencio. O sea, el presidente de la República ya el año pasado hablaba también de una lista, la verdadera lista, como también cada uno de los mandatarios se han referido a la lista de una manera diferente, pero tratando precisamente de decir, miren, esa lista no tiene ningún valor para el país, ¿no? Y el jefe de bancada oficialista, que además es la bancada mayoritaria, ha mediatizado su inclusión desde una perspectiva humanitaria y ha tratado de girar la cara de la moneda por su supuesto rol en el combate
combate a las pandillas, cuando su inclusión ha sido precisamente por la promoción y la aprobación de la ley Mordaza, ¿no?, contra los periodistas, específicamente sobre los temas de que son de relevancia nacional, que es el vínculo del gobierno con las pandillas. Y señalo nuevamente el tema del silencio porque es una decisión evidentemente de la comunicación para evitar una mayor repercusión pública y evadir así el señalamiento que las mismas encuestas han hecho, como ya refería Eduardo, de la necesidad de una investigación interna, porque o sea, es lo que correspondería en todo caso en un país democrático. El resultado de este fenómeno, por supuesto, es la migración. Es más migración y particularmente hacia Estados Unidos porque el tema de la corrupción, pues lo que produce es el empobrecimiento de nuestras sociedades, ¿no? Y de ahí que siendo esa migración, ¿no?, un tema de seguridad nacional para los Estados Unidos, pues la lista viene a ser un señalamiento hacia los países desde el ejercicio de su propia soberanía, de la propia soberanía norteamericana. Ahora, lo que es lamentable en este caso, en esa contraposición de ideas, es que siendo un tema de interés nacional la corrupción y el combate contra la corrupción, pues en nuestros países no se inician las investigaciones correspondientes. Así que más o menos esos serían mis comentarios a esa pregunta, a esas dos preguntas, Mirta. Muchas gracias, Ruth. Y quiero recordar a todos los participantes que nos pueden hacer llegar sus preguntas, ¿no?, en el chat en este Zoom. Y quiero continuar con una pregunta para Eric Olsen. Eric, hablando sobre el origen, ¿no?, de esta lista. Como ya diferentes colegas conversaron, Ruth acaba de hacer alusión a esto, realmente lo ideal es que haya consecuencias directas, ¿no?, investigaciones sobre las personas en esta lista, pero tomemos en cuenta que esto es una lista que viene desde Estados Unidos y que tiene consecuencias en Estados Unidos, ¿no? La gente no puede viajar a Estados Unidos y hay ciertas restricciones financieras también. O sea, ¿nos puedes explicar más sobre cuáles son las implicaciones de la inclusión en esta lista? Y si quizás también puedes comentar por qué es que Estados Unidos hace público esa lista en lugar de simplemente hacer un trámite administrativo y quitar una visa. Sí, bueno, gracias Mirte, gracias a los colegas que nos acompañan esta noche. He aprendido mucho de su análisis, así que les agradezco mucho lo que han compartido. Sí, es realmente una situación compleja esto de las sanciones. Una cosa que creo no se conoce muy bien o no se entiende es que Estados Unidos, como Europa y otros países, tiene todo un régimen de sanciones. En este caso estamos hablando de sanciones muy individuales que afectan a la persona individual mencionada y que tiene dos consecuencias: un retiro inmediato de cualquier visa que tiene y su expulsión del país. Y no sé cuántos de los que aparecen en la lista ahora estaban viviendo en Estados Unidos, creo que muy pocos, pero si estuvieran en Estados Unidos ya siendo sancionados, pierden todo el derecho de estar en Estados Unidos. Pero ese es, vamos a decir, el primer paso, o lo mínimo que puede venir de las sanciones. Hay otras sanciones que afectan la familia, por ejemplo. Hay otras sanciones que afectan las inversiones y el uso del sistema financiero internacional. Hay sanciones que son sectoriales. Puede haber sanción de Estados Unidos en contra de un sector, vamos a decir, por dar ejemplo, ganadero de algún país, o un sector electrodoméstico, por decir algo. Y lo último y más grave de todo, y yo no estoy de acuerdo con esto, pero serían casi ya sanciones contra todo un país, ¿no? Un embargo donde ya no se le permite hacer comercio. Entonces, hay que tener en cuenta que en cierto sentido, aunque entiendo que no lo sientan de esta manera en los países y claramente los sancionados no lo sienten, este es un primer paso, ¿no? Este es lo mínimo que puede haber en régimen de sanciones. Ahora, hay que entender y entiendo que muchos lo sienten como intervención en su país, violación de soberanía,
pero la lista Engel es una exigencia del Congreso de Estados Unidos hacia el Departamento de Estado. Y la lógica aquí es esta. Estados Unidos no va a seguir ayudando o apoyando a personas que consideran como corruptos o corruptas, ¿verdad? Nadie tiene el derecho de recibir la colaboración, la cooperación de Estados Unidos, así que si se le va a dar a alguien o algún programa, alguna colaboración, el Congreso insiste que el Departamento de Estado certifique o mencione quiénes son los corruptos para que se evite que se le llegue a apoyar a esa gente. Hay que entender, este no es un proceso jurídico, no hay debido proceso aquí, es un proceso más bien interno de Estados Unidos, aunque yo entiendo que no se siente así en Centroamérica, pero la realidad es que no es un proceso jurídico, está en base a unas investigaciones que hacen en el Departamento de Estado, Departamento de Justicia, otros lugares. Realmente, como dijo Ruth, el debido proceso debe venir desde los países, donde toman cartas en el asunto, investigan, garantizan los debidos procesos, pero realmente toman en cuenta la posibilidad de corrupción. Veo eso distante en países como Guatemala y El Salvador, y donde ya el sistema de justicia está bastante cooptada, erosionada, pero teóricamente el debido proceso debiera garantizar desde los países. ¿Por qué se hace público? Mira, es una buena pregunta, no sé, creo que a lo mejor muchos diplomáticos quisieran tildar de corruptos a algunos, pero no mencionarlo. Pero yo creo que esto también señala un cambio en la postura y el pensamiento del Departamento de Estado. Muchas veces, y tristemente yo creo que los hondureños entienden esto muy bien, había una actitud de tolerancia hacia la corrupción, tolerancia a las acciones antidemocráticas, para tener buenas relaciones. Bueno, es corrupto, pero es nuestro amigo y dejémoslo, ¿no? Yo creo que esto señala una intolerancia, una creciente intolerancia en Estados Unidos, en el Departamento de Estado y en el Congreso de Estados Unidos hacia la corrupción, y están dispuestos a decirlo en plena voz, con nombre y apellido. Y yo entiendo otra vez, no se siente bien, lo rechazan, pero es eso. Ya no estamos dando cheque en blanco a los corruptos de los países en Centroamérica y en todo el mundo. Hay una agenda amplia, global, de combate a la corrupción, la estrategia contra la cleptocracia que va más allá de Centroamérica, solo que la lista Engel se concentra, sí, eso sí, en Centroamérica, y es un señalamiento en voz alta de faltas que se notan. Quiero ahora hacerles una pregunta a todos y sugiero por orden en que hablaron, entonces voy a empezar con Eduardo y luego Leslie y luego Alfredo. Hablando sobre, o sea, lo que acaba de decir Eric, ¿no? Que este es como un discurso, una posición clara, ¿no? Que ya no toleramos la corrupción. ¿Qué es lo que, o sea, cuáles son las implicaciones para la relación de su país con Estados Unidos? Que siempre, o sea, ha sido una relación cercana, como mencionó Ruth, mucha inversión económica, o sea, contactos así. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias, ¿no? de esta lista, Eduardo, para El Salvador? Bueno, en primer lugar, yo creo que habría que ver consecuencias a nivel interno. Y ya estaba mencionando el caso de uno de la lista que no pudo hacer una transacción comercial. Entonces, puede tener ese efecto
de que si estas personas tienen alguna cuenta a nivel internacional, por ejemplo en Estados Unidos, pueda verse limitada el acceso a los fondos que tiene ahí. Eso puede ser un caso, por ejemplo. A nivel externo, yo creo que la afectación, tal vez no inmediata, pero retomo lo que decía Eric, puede haber algún tipo de sanción económica hacia algún sector. Y ahorita recuerdo, aunque no estoy claro ahorita, no me recuerdo si es por la lista, pero hay una sanción a Nicaragua con la cuota azucarera, por ejemplo. No me recuerdo si está originado por la lista, pero hay una sanción de este tipo. Pero el punto es que puede comenzar a darse este tipo de sanciones o ampliarse las sanciones hacia los gobiernos o hacia personas en particular por, digamos, no atender de forma diligente estos señalamientos de personas antidemocráticas o con vínculos con la corrupción. Lester, ¿cómo crees que esto puede afectar la relación, influenciar la relación entre Honduras y Estados Unidos? Bueno, yo creo que hay que verla desde dos ámbitos, el ámbito político y el ámbito económico. Desde el punto de vista político, yo creo realmente de que, si bien es cierto, es una herramienta coercitiva, realmente la reacción de la clase política, al menos la clase política hondureña, y se ve también muy, muy claramente en Guatemala y El Salvador, es una reacción más bien contraria a lo que uno esperaría, ¿no? Es decir, y eso tiene que ver mucho con la naturaleza de la política. La política hoy en día cada vez es más tribal. La política se percibe, y en países desarrollados también se observa este tipo de reacciones, como un ataque a la estructura, no solamente a las personas. Y de esa manera la defensa es mucho más agresiva y mucho más hostil, porque se está atacando el status quo. Entonces yo creo de que este tipo de medidas no van a tener el resultado que posiblemente Eliot Engel, el ideólogo de la medida, lo pensó. Creo de que se tiene que ir y profundizar en los inputs de la corrupción. Todavía estamos hablando de los outputs, de los resultados, pero los inputs es cómo se financia el dinero que entra a la política y cómo se ingresa a la política por parte de los actores políticos. Y esa es la verdadera conversación que debemos tener, ¿no? En aspectos económicos, yo creo de que al menos en Honduras hay mucho, como decía anteriormente, dinero de remesas. Yo creo que eso pasa en Guatemala y en El Salvador también, y eso no va a cambiar, al menos que mi preocupación también es que hay un cambio de gobierno en los Estados Unidos dentro de un par de años, entre un gobierno republicano y busque de nuevo esa política transaccional que tanto daño hizo. Y bueno, no solamente lo ha implementado Trump, sino que también muchos otros gobiernos anteriores también. Sin embargo, yo creo de que puede haber más bien un mecanismo donde la política se vuelva transaccional y este tema se permita, mientras, ¿no?, es un aliado ideológico al gobierno que está de turno. Hay otra opción también que creo de que a mí no me gustaría tener esa conversación, pero yo creo que eventualmente se va a tener que tener esa conversación, es un gobierno estadounidense que empieza a aplicar impuestos a las remesas, como un mecanismo también coercitivo, más allá del tema corrupción, pero el tema migratorio. Entonces yo creo que ahí sí va a cambiar toda la dinámica y vamos a ver reacciones sociales mucho más fuertes, ¿no? Alfredo, ¿cómo crees que esto puede impactar la relación entre Guatemala y Estados Unidos? Bueno, yo creo que hay diferentes, digamos, las relaciones bilaterales de los países con Estados Unidos, pues no son de una sola, digamos, no son unitemáticos, es decir, sí, el tema de la corrupción, hay una abierta, digamos, conflicto o disputa entre ambos Estados Unidos con cada uno de los tres países. Como dijo Eric, ya hay un mensaje de Estados Unidos de que ya no vamos a dar cheques en blanco a cualquier tipo de gobierno o de funcionario que abusa del poder para enriquecerse en este caso.
Pero también hay que decir que así como Estados Unidos tiene este mensaje, nunca antes en la historia de estos países habíamos visto gobiernos desafiar a Estados Unidos como lo están haciendo estos gobiernos. Es decir, antes tú no veías gobiernos enfrentarse a Estados Unidos como se enfrentan estos gobiernos y le dicen sus cosas en la cara. Entonces, digamos que ahí hay una disputa que tiene reacciones de los dos lados. Yo lo veo así. Y obviamente, como no es de un monotemática la relación, también ves señales que son bien contradictorias y que confunden, y ahí sí, digamos, el público pierde credibilidad en estos mensajes que quiere mandar la lista. Y es que, por ejemplo, Guatemala, tú ves el día de ayer, la Embajada de Estados Unidos, por ejemplo, saca una felicitación al gobierno de Guatemala porque Yamatei es el primer presidente que visita Ucrania para dar su solidaridad con el gobierno y el presidente Zelensky. Y bueno, dicen, bueno, ¿y cómo felicitan a este tipo que no está haciendo absolutamente nada allá más que un gesto pues, realmente que no tiene ningún valor real, pero sí sirve para, digamos, darle un espaldarazo al gobierno y decirle, miren, qué bueno que ustedes son el único gobierno de América Latina que se está solidarizando con la agresión rusa a Ucrania. Entonces la gente dice, bueno, ¿y a qué juegan entonces los Estados Unidos? Sacan la lista y al otro día felicitan al gobierno. Pero, y es un poco lo que yo te decía, ¿verdad? Que es esta relación un poco esquizofrénica de decir, estamos sancionando a todos los que capturan la justicia, las élites político-económicas en el caso de Guatemala, para usarla en función de impunidad, pero al mismo tiempo tienen una iniciativa de promover las inversiones norteamericanas en el país. Y eso es esquizofrénico porque ningún inversionista serio va a querer venir a un país donde su mismo país le está diciendo, miren, ahí no hay justicia. Entonces, ¿qué seguridad jurídica le pueden dar a esas inversiones? Entonces, ahí es donde yo te digo que entran todos estos mensajes cruzados que confunden a nuestras poblaciones, ¿verdad? Y al final muchos lo ven como un juego de poder, ya no lo ven con esa intencionalidad digamos, de no tolerar más a agentes corruptos, porque al final dicen, bueno, ahí está el mismo presidente, lo felicitan por otro tema que es innecesario, pero lo felicitan, y así lo veo yo. Gracias, Manfredo. Ruth, te quería invitar a también compartir tus reflexiones. Muy rápido porque mis compañeros han profundizado bastante, pero yo creo que depende del impacto mediático de la lista. Es decir, en el caso salvadoreño, donde todo se mueve en función de las encuestas, de lo que dice, lo que piensa la gente, de las mediciones presidenciales, porque no es de cualquier encuesta, sino de las mediciones diarias que tiene el presidente de la República, ese impacto en las relaciones depende mucho del impacto mediático que tienen dentro del país. Y también tiene mucho que ver con el público al cual se dirige el presidente de la República, porque aquí hay un público en el caso salvadoreño, bueno, también en el caso de Guatemala y Honduras, que es muy relevante, que son los migrantes, es decir, las personas que residen en el exterior y que están viendo cómo los funcionarios de este gobierno están siendo, y de otro gobierno, están siendo incluidos en esta lista del país en el que están residiendo, ¿verdad? O sea, claro, ahí tienen también que ver los motivos de la migración, las relaciones y las condiciones de la migración en cada uno de esos países desde los nacionales de nuestros países. Pero yo creo que también depende de la inclusión de los contrarios, es decir, yo estoy segura, por ejemplo, si en cada uno de nuestros países los que aparecieran serían los opositores del gobierno, pues los gobiernos estarían felices con la dichosa lista, y el tema, ese discurso del injerencismo, de la soberanía, estaría muy lejos y sería un indicio importante para iniciar un proceso de investigación. Entonces, creo que eso tiene mucho que ver justamente con la integración de la lista y desde la perspectiva mediática. Ahora, hay diferentes niveles, porque una cosa es la relación gobierno a gobierno, y otra cosa es cuando ya hay funcionarios. Por ejemplo, nosotros tuvimos el caso de la famosa filtración anterior, que uno no puede dar crédito de sí o no, pero al parecer era así, de donde estaba el ministro, incluido el ministro de Hacienda, que hubiese tenido una repercusión
muy negativa, porque al final es la persona que le toca negociar con los organismos multilaterales, ¿no? Y con toda la banca internacional. Entonces creo que en esa repensada, en esa reconfiguración, no sé realmente cómo leer esa filtración, ¿no? Pero creo que sí es una llamada de atención bien importante, marca un nivel. Ahora, otra cosa es cuando es a nivel institucional, es decir, cuando hay un apoyo por parte de alguna institución norteamericana, USAID, por ejemplo, donde uno de los funcionarios o el funcionario que es titular, pues entonces aparece señalado, porque eso tiene una implicación también de la entrega de recursos para la gestión, que al final es esta persona quien lo va a gestionar, ¿no? Quien va a mover esos recursos, y por tanto también hay un rechazo, ¿no? En ese sentido. Y lo otro ya es a nivel individual, porque hay unos que los dejan solos, es decir, hay personas que están incluidas en la lista que, bueno, es como, bueno, vean con qué uñas se rascan, ¿verdad? Sus propios problemas y cómo se salvan el pellejo, precisamente de aquellos que han sido descartados por el mismo gobierno. Entonces, creo que hay diferentes niveles, hay diferentes lecturas, y tiene mucho que ver con la posición que tenga el enlistado, ¿no? La persona señalada, y además el respaldo presidencial que tengo, ¿no? Y por último, Eric, ¿cuáles, o sea, implicaciones, consecuencias puede haber en la relación quizás con asistencia económica o colaboración entre Estados Unidos y los diferentes países del norte de Centroamérica por la existencia de esta lista y la inclusión de ciertos actores también cercanos a gobiernos? Perdón, se me olvidó abrir el micrófono. Es muy buena pregunta. Yo creo, como he dicho, que es una señal de Estados Unidos, del Departamento de Estado y en particular del Congreso, que no hay cheques en blancos y que va a afectar de alguna manera la relación. Va quizás a afectar el tipo de asistencia, colaboración, cooperación. Ya lo hemos visto en el caso de El Salvador y Guatemala, la cooperación con las fiscalías, con los fiscales especiales se ha bajado mucho y eso afecta realmente la relación. Pero creo que hay que tener cuidado de no sobredimensionar esto también. O sea, esto no quiere decir que hay un rompimiento de la relación con Honduras, con El Salvador, Guatemala. Mira, seamos claros, no hemos hablado de Nicaragua. La relación peor entre Estados Unidos y un país centroamericano es con Nicaragua. Y aún así hay embajada, hay relación, hay cierto diálogo, ¿no? Ese es el trabajo de los diplomáticos, de encontrar cómo mantener esa relación. A veces, como menciona Manfredo, parecen enviar mensajes contradictorios, y yo estoy de acuerdo en algunas de las cosas que ha hecho Estados Unidos, se ve como contradictorio. No tengo, o sea, estoy de acuerdo con Manfredo en eso. Quiero hacer otro punto sobre el tema de sanciones. Aquí estoy hablando no solo de Centroamérica y la lista Engel, pero se han hecho varias evaluaciones de los regímenes de sanciones desde la ONU, desde Europa, desde Estados Unidos. Y una de las conclusiones es que cuando las sanciones tienen como fin el cambio de régimen y son muy amplias las sanciones, fracasan. En general fracasan. Las sanciones que ha tenido Estados Unidos en contra del régimen de Castro y en Cuba, no Castro de Honduras, Castro de Cuba, perdón, han fracasado. No han llevado a un cambio de régimen, igual en Venezuela, igual en muchas partes del mundo. Así que la conclusión es que para que las sanciones tengan un éxito, deben ser muy enfocados, muy estratégicos y buscar un cambio en alguna cosa muy, muy específica. Yo creo que en este caso lo que están tratando de señalar es que buscan que haya apoyo a la independencia de los sistemas de justicia, que haya separación de poderes y que eso
que los países en sí puedan combatir la corrupción, que es su deber, como ha dicho Ruth en muchas ocasiones. Yo creo que en ese sentido van mucho más enfocados y no son generalizados, no son contra el Estado hondureño, no son contra el Estado de El Salvador, sino van muy señalados y ahí se espera algún resultado. No sé si van a lograrlo, pero esa es la intención. Con eso paso la palabra. Gracias. Gracias, Eric. Quiero ahora pasar a algunas preguntas que nos han llegado. Por favor, envíanos sus preguntas, inquietudes, y vamos a tratar de responderlos. Y yo veo en el chat, en sus comentarios, mucha frustración por esta situación de una corrupción tan amplia, o sea, penetrada en la sociedad, y la cooptación de instituciones del Estado como las instituciones judiciales, instituciones de control. Entonces creo que esto es importante y esto lo quiero reconocer. Hay diferentes preguntas también, quizás también por esta desilusión, ¿no? con los actuales, digamos, regímenes en poder. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué puede pasar si los gobiernos hacen caso omiso? O sea, si no hay consecuencias. Por una parte, alguien pregunta, ¿hay alguna posibilidad de, si no hay consecuencias o investigaciones de las personas en la lista, que se activen algún mecanismo internacional, además de sanciones impuestas ahora por Estados Unidos? ¿O cuáles consecuencias puede haber para gobiernos que están encubriendo ese tipo de violaciones? Veo a Manfredo con una expresión que quiere responder esta pregunta, y después le paso a Leslie. Bueno, yo creo que, como bien lo dijo Eric, la naturaleza de esta sanción de la lista Engel, pues es castigar individuos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, los gobiernos prácticamente han sido portavoces de los sancionados, sobre todo cuando son aliados de los gobiernos. En el caso, por ejemplo, bueno, lo que hablaba Eduardo, es las sanciones sí son fuertes para los individuos. Todos los que salen en esa sanción, al día siguiente les quitan las cuentas bancarias en sus países. Aquí en Guatemala, en El Salvador, en Honduras. No es que les quiten cuentas fuera de sus países, no, en los propios países. Les devuelven su plata, obviamente, pero los bancos les dicen, miren, señores, yo tengo un trato, tengo corresponsalías de bancos norteamericanos para el envío de remesas y yo las puedo perder si no lo saco a usted de mi lista de clientela, de clientes. De hecho, en Guatemala hay varios casos ya de sancionados en la lista anterior que han demandado a los bancos por haberlos excluido. Les devuelven su dinero en efectivo y les cancelan tarjetas de crédito y les dicen, bueno, miren, ya aquí no lo podemos atender en ningún banco del sistema. Entonces, lo que vemos en el caso de Guatemala, por ejemplo, ahora, varios de los sancionados, si ahora se suman más jueces y magistrados, vemos a la presidenta de la Corte Suprema sacar un comunicado condenando la lista, diciendo que es un acto injerencista, que no hay debido proceso, toda esa cantaleta que ya conocemos, y prácticamente haciendo una defensa oficiosa de los sancionados. Pero creo que hay que distinguir, porque efectivamente, como dice Eric, esta lista no, digamos, no es hacia los gobiernos, es hacia individuos, ya sean estos empresarios, sean funcionarios públicos, sean contratistas, etcétera, etcétera. Entonces, yo te diría que los gobiernos van a seguir en esa línea. No creo que eso vaya a cambiar de tono. Claro, en la medida que se acercan más al poder político, que es, como yo les dije, y es un poco la decepción y frustración que hay en el público, en el caso de Guatemala, sabiendo que el gobierno es el principal promotor de la corrupción y que no salga nadie en la lista, pues eso de alguna manera sí decepciona, ¿verdad? Que no hayan, sabiendo prácticamente quiénes son los operadores de los grandes negocios
en el gobierno, pues que no estén ahí. Pero creo que es importante hacer esa diferencia de que los individuos sí sufren una sanción, creo yo, que les cambia su vida, por lo menos económica, porque tendrán que buscar testaferros para que manejen su dinero en otras cuentas y se exponen ya a otro tipo, digamos, de vida económica. Gracias. Lester. Bueno, yo también soy un poco escéptico si solamente se utiliza la lista Engel como herramienta para, de alguna manera, naming and shaming, ¿no? A los posibles corruptos y a las personas que actúan de manera autoritaria y contra los valores democráticos. Yo creo que se tiene que hacer un esfuerzo, bueno, desde la comunidad internacional, de la perspectiva de la comunidad internacional, mucho más, se puede decir, integral y más armonizado, que no hayan esos conflictos que lo vemos siempre entre la política anticorrupción o política de gobernabilidad o gobernanza y política migratoria. Está la política de seguridad también que juega un rol y también está la política comercial. Entonces, no hay realmente una articulación de estas diferentes políticas y que eso genera también mucha distorsión. Desde el punto de vista de la comunidad internacional y especialmente de los Estados Unidos, creo que eso es el mayor reto que tienen los Estados Unidos. Sabemos que es una burocracia grandísima, no solamente es el gobierno federal, hay agencias y todo el proceso y la estructura administrativa, pero también a la hora es una responsabilidad de cada país y de cada sociedad. Y la historia ha demostrado de que los procesos sostenibles y duraderos son orgánicos. Si no tenemos una clase media activa, fortalecida, demandante, que si lo vemos en cada uno de esos países, los movimientos, las primaveras que hemos tenido recientes han sido por una clase media beligerante que se ha ido a las calles, que ha demandado cambios, y yo creo que ese es como siempre la variable que hay que tomar en cuenta. El trabajo en este momento siento yo que es sumamente más complejo. Creo que tenemos además herramientas diferentes, que ya no solamente la movilización social tradicional, tenemos la desinformación, tenemos la posverdad, tenemos una serie de herramientas tecnológicas, el espionaje telefónico, el espionaje cibernético. Hay una serie de herramientas también que utilizan los gobiernos que lo hace sumamente difícil para combatir la corrupción de una manera organizada, digámoslo de esa manera, ¿no? Creo de que es un enorme reto histórico que tenemos. Siento que estamos viviendo una tercera ola del autoritarismo, así como en los 90s vivimos una tercera ola de la democracia, ahora mismo estamos viendo una tercera ola del autoritarismo. Y lo que estamos viendo también es un efecto que el voto es un voto de castigo, y eso se está viendo en toda América Latina, pero el nuevo liderazgo que surge a partir de ese voto de castigo, prácticas y los mismos comportamientos y la misma agenda que el voto de castigo anterior. Entonces, eso también está creando una frustración con la democracia, porque la población está pidiendo cambios. En el caso hondureño, tanta movilización electoral en este siglo XXI como la hubo en el pasado proceso electoral con 68% del electorado. La última vez que había habido tanta participación fue cuando se realizó el primer proceso electoral allá en 1981. Mucha expectativa, pero ahora hay mucho desánimo y mucha frustración, y eso es lo que hace que la gente también piense a emigrar. Y no solamente, y esto es algo también que se comparte con Guatemala y El Salvador, son estratos bajos. Estamos hablando de que también se está produciendo una enorme fuga de cerebros, que también es ese capital intelectual que generalmente también son los liderazgos de los países, ¿no? Entonces, la verdad es que es un proceso que no va a ser de la noche a la mañana, pero sí creo de que tenemos que partir desde la cooperación y de la comunidad internacional y especialmente la política estadounidense, un trabajo mucho más articulado, ¿no? Muchas gracias, Lester. Ruth, adelante.
Sí, Mirte, 3 puntos en línea con lo que ha comentado Lester. En primer lugar, bueno, ningún país extranjero le va a resolver los problemas a ninguno de nuestros países, ¿no? Eso es un tema también que tiene, tiene un sustento orgánico precisamente, tiene que nacer desde dentro y responsabilidad que cada uno y cada una tiene en esto. En primer lugar. En segundo lugar, como defensora de derechos, pues no podría estar de acuerdo jamás con una sanción que tenga una implicación sobre la ciudadanía, sobre la colectividad, porque al final es la ciudadanía la que termina pagando y entonces los corruptos vienen en defensa, ¿no? En ese discurso de decir, bueno, ¿saben qué? Miren cómo los están maltratando, etcétera. Algo que ya hemos visto en nuestra América decenas de veces. Y en tercer lugar, yo creo que también hay que tener hay que tener en cuenta el efecto cascada que esto puede tener sobre los individuos, es decir, sobre los sancionados, sobre esta individualización de la sanción, porque esto también podría tener una consecuencia con otros países. Es decir, una cosa es la lista Engel y el efecto que tiene sobre Estados Unidos, y otra cosa es el efecto que también pueda tener sobre algunos países europeos o con Canadá, ¿no? A partir de los mismos acuerdos migratorios, etcétera. Y un elemento adicional es que me quedo con esa reflexión que hacía Lester sobre el tema de la democracia formal, porque al final nosotros estamos llegando a procesos donde la gente todavía identifica que existe democracia a partir de que va a votar un día. Y lo que pasa es que ahí hay una gran deuda por parte de la sociedad civil, de todo, ¿verdad? De concebir esa democracia realmente como un proceso en el cual el ejercicio de los derechos y los mecanismos de control tienen que estar sobre la mesa para poderse llamar democracia. Si no, ¿de qué estamos hablando? Si no, simplemente es el llamado a elegir durante un periodo concreto, en un momento determinado, y justamente de ahí es que esa frustración de la ciudadanía pues se refuerza al ver además que siguen eligiendo, seguimos eligiendo personas que no son las idóneas y que además nos han llevado por un camino autoritario, ¿no? Gracias, Ruth. Tengo nos llegó otra pregunta. Quizás quiero hacer esta pregunta un poco más general y quizás como comentario de cierre, invitar a sus últimas reflexiones. Y es que un oyente nos pregunta que considera que ese debido a Guatemala en particular realmente se empeoró por el desmantelamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG. Y si consideran que Estados Unidos va, o sería mi pregunta, estimular el regreso de comisiones internacionales contra la impunidad y la corrupción, si este sería algo importante tanto en Guatemala como en Honduras y en El Salvador. ¿Cuáles serían sus reflexiones al respecto? Y te invito primero, Manfredo, a compartir tus reflexiones al respecto. Bueno, yo creo que el primer efecto que tuvo el desmantelamiento de las comisiones en cada uno de los países internacionales fue precisamente el que Estados Unidos organizara prácticamente una plataforma para judicializar casos que se abandonaron en estos países, pues, por la cooperación de los sistemas de justicia. Creo que ahí, de alguna manera, hay hay un contrapeso que no tenemos internamente, pero que lo está construyendo Estados Unidos. Y dicen, bueno, si ustedes no quieren tener un sistema de justicia propio, independiente, pues nosotros se lo vamos a aplicar. Y ahí viene este tema, ¿verdad? Ahí no hay posibilidad de defensa, no hay debido proceso, como el tema de las listas. Y eso creo que es un buen mensaje para las élites del país, porque de alguna manera le está diciendo, mire, ustedes pueden garantizarse impunidad en sus países, pero tarde o temprano los va a alcanzar el brazo de la justicia norteamericana. Entonces, hay un mensaje importante para que en un futuro, ojalá no muy lejano, y con un liderazgo político diferente al que tenemos hoy, porque hoy es impensable que eso ocurra, se puedan retomar los esfuerzos de tener sistemas de justicia realmente independientes, con operadores independientes. En el caso de Guatemala, por ejemplo, imagínate que
la fiscal general y el jefe de la Fiscalía contra la Impunidad están en la lista Engel. Entonces, ¿qué podemos esperar que se investigue? Ahí, como decía Ruth, internamente a los señalados en la lista, si los señalados en la lista son ellos mismos. O sea, ahí no hay ninguna esperanza de nada de eso. Entonces, estamos dependiendo, como bien lo dijo Ruth también en su última intervención, de que las sociedades ojalá vuelvan a despertar, ¿verdad? El hartazgo está ahí. En el caso de Honduras, pues se vio claramente reflejado en el proceso electoral, un hartazgo frente a una élite muy corrupta, que ya llevaba muchos años hasta usurpando el poder porque se alega que hubo un fraude, pero digamos, el problema está que todavía la ciudadanía, digamos, tiene un concepto de democracia en el que si mucho llegamos a que participe un poco más en los procesos electorales para elegir gobierno, pero una vez los elige como que vuelve a relajarse y las aguas pues vuelven a tranquilizarse, los políticos se acomodan otra vez al sistema, el sistema está diseñado para hacer corrupción, para hacer negocios y para lo que ya conocemos. Entonces, yo sí creo que todavía nos falta mucho camino por recorrer. Esto pasa por generación de nuevos liderazgos. Creo que estos procesos traumáticos que están pueden dar lugar a ese, digamos, a un semillero de nuevos liderazgos que cuestionen este neopopulismo, autoritarismo que está de moda no solo en toda la región, sino en el mundo entero. Y lejos de perder la democracia, que es lo que estamos viendo, podamos recuperarla en el mediano plazo. Gracias, Manfredo. Ruth, te invito a hacer tus comentarios de cierre y quizás una reflexión sobre la importancia o no de comisiones internacionales para acompañar estos procesos. En El Salvador, la comisión nació y murió por obra y gracia del presidente de la República. Y murió de la misma forma en que murieron todas las comisiones internacionales en nuestros países, precisamente cuando se acercaron al poder. Yo creo que sí. Desafortunadamente con el sistema cooptado que nosotros tenemos, y digo desafortunadamente porque esto es algo que tendríamos que resolver nosotros con nuestros propios operadores de justicia, pero no es posible precisamente por la cooptación de los sistemas y además porque no hay una independencia, ¿no? Del órgano judicial y de los ministerios públicos. Así que vamos a seguir necesitando la ayuda internacional, este mecanismo que ha abierto Estados Unidos a partir en el caso, por ejemplo, salvadoreño, que está muy relacionado con el tema del financiamiento a las pandillas. Los pandillas son grupos terroristas, ¿no? Y además toda esa articulación, gobierno, pandillas, etcétera, que tiene un impacto tan negativo en la ciudadanía. Pues yo creo que sí, que nosotros vamos a necesitando ese tipo de ayuda, pero en estos momentos no será posible. No hay una alternativa en estos momentos desde el territorio salvadoreño para poderle dar seguimiento real, eficiente, digamos, en el combate dentro del país. Gracias, Ruth. Lester, yo sé que hay una demanda clara para una comisión así en Honduras. Cuéntanos más. Bueno, es una promesa. También creo de que algo que Manfredo menciona es importante. Generalmente nuestra población, y bueno, así funcionan también las sociedades, se necesita un detonante. La MASI fue producto de un detonante, de un gran escándalo de corrupción en la seguridad social hondureña, y la población ahora mismo no está muy apática al tema en este momento. Se requiere un detonante para realmente ver esa reacción ciudadana. Honduras siempre va a ocupar, especialmente cuando hablamos de independencia judicial, un actor externo que esté monitoreando y que esté haciendo su esfuerzo en evitar que esa injerencia política o económica, incluso de grupos ilícitos, permeen las decisiones de la justicia. Y esa es la necesidad que tiene el país. Sin embargo, también, ¿no? Los problemas los tiene que resolver Honduras, los hondureños. Creo que lo que dejó la MASI
para mí fue dos grandes legados. Uno, desenmascaró los corruptos, que creo que ya la conversación se puede tener abiertamente sobre los corruptos y la corrupción, que es un problema público y que es un problema endémico y que todo el mundo ya lo conoce muy bien. Ese es creo que uno de los grandes resultados. Y el segundo resultado fue que también por primera vez se procesaron a los corruptos, ¿no? Entonces yo creo que si no tenemos estas acciones de las comisiones internacionales y las misiones internacionales, lo que pasa en nuestros países, y claro ejemplo lo que está sucediendo en El Salvador en este momento y en Guatemala, es que se hunden en la impunidad. Se hunden en la impunidad por el hecho de que las élites son predadoras, ¿no? Están por extraer el último recurso y la última, se puede decir, el poder de la sociedad y de la ciudadanía. Entonces yo creo de que estamos en una situación muy, muy precaria. En las élites no tienen control en este momento, van a continuar extrayendo y expoliando los recursos, y mientras no haya realmente una reacción ciudadana, lo que vamos a producir son consecuencias: migración, violencia, criminalidad, introducción y la cooptación del narcotráfico. Esas son las consecuencias, y es ahí donde la comunidad internacional también tiene que ir frontal cuando quiere promover las comisiones internacionales contra la corrupción. Y otro elemento, no solamente que ese es el problema, una vez ya estando en el país, estas comisiones se burocratizan, entran en procesos entre sujetos de derecho internacional y se olvida la sociedad civil y la ciudadanía, que realmente era la demandante de estas comisiones, ¿no? Yo creo que ese es también, si se puede decir, uno de los grandes talones de Aquiles de las comisiones, ¿no? Gracias, Lester. Y debo decir que uno de los oyentes también comentó que cuando la CICIG estaba tocando a tantos actores de poder, que en momentos cruciales no hubo apoyo internacional, incluso de Estados Unidos, ¿no? En esos momentos. Creo que esto también es importante reconocer, poner sobre la mesa, y con eso quiero dar la palabra a Eric Olson para sus últimas reflexiones. Bueno, muy brevemente, estoy de acuerdo con lo que han dicho los colegas y amigos. Creo que Lester me robó la palabra ahí al final. Yo iba a decir que además de tener una base legal y procedimientos técnicos muy importantes, bien definidos para las comisiones internacionales, el elemento que siempre se nos olvida es que esto tiene que estar acompañado de la sociedad civil, porque ningún sistema de justicia es perfecto. Uno puede existir sin apoyo y presión, por decirlo, la población. Y yo creo que el éxito de la CICIG y de la MAXI fue precisamente lo que dijo Lester, que hubieron demandas públicas, demandas de los ciudadanos que insistió en esto, y que eso hay que seguir apoyando, vamos a decir, ampliando, fortaleciendo para que haya éxito. La solución a la corrupción y el Estado de Derecho no es solo una solución técnica, también hay una solución política, y quiero decir con eso que la sociedad en sí tiene que tomar cargo de esta lucha, y así podemos sacar algo positivo. Gracias a todos. Gracias, Mirte. Gracias, Eric. Bueno, en este sentido, les agradezco mucho a todos ustedes y también a todos los participantes que nos acompañan ahora en esta plataforma en redes, porque como acaba de decir Eric, esto es un tema que tenemos que sumar voces y sumar acciones. Esto es muy importante. Muchas gracias, Manfredo, Eric, Lester, Ruth. Gracias a ustedes. Y también Eduardo, muchas gracias a todos ustedes de parte de CINOC, del Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el Norte de Centroamérica. Les invito a seguirnos en la página web ccinoc.org, en nuestras redes sociales, en CINOC Oficial, en Twitter, y vamos a colgar la grabación de este foro en nuestra página web también, y seguiremos en contacto y estaremos en los países. Muchas gracias y hasta pronto.